Hemos tenido acceso a la declaración de Hugo Carvajal, la están viendo ante la Corte de Estados Unidos. Y la mayoría de políticos, no solo en Hispanoamérica, en Europa, se han dejado comprar. Hoy vamos a darles los nombres y las cifras por las que se vendieron algunos de estos altos cargos. Pues se llama Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Lo que tenemos es una ONG absolutamente vinculada, no hay ninguna sombra de duda, al Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de 84 millones de euros en 4 años, de ayudas institucionalizadas, esto hay que decirlo porque son periódicas. Te das cuenta por qué España está como está y por qué unos garrulos se han esnifado España. Esta es la realidad. Entonces, la bajeza moral que existe ahora mismo en España solo tiene una consecuencia directa. Para cualquier tipo de reforma o para cualquier tipo de cambio en nuestro país que haya que hacer más allá de la reforma de la Constitución o despartidizar el Estado, es el reinicio moral de una sociedad en decadencia. Las carencias por ejemplo, imaginaros lo que es comparar los currículums de los ministros de Franco en cualquier época con los currículums de los ministros de Sánchez. Es que no hay más que hablar. Es que es así. O sea, es que eso es lo que sucede. No hay nada más que comparar cuántos funcionarios existían en el año 70 o el año 75 con los que padecemos ahora. ¿Qué hacen excargos públicos españoles utilizando la influencia que adquirieron durante años al servicio de los ciudadanos españoles para hacer lobby y para lograr buenos acuerdos para una empresa que está destruyendo a su competencia, entre ellas las empresas españolas? Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por la fuerza que nos dais y el ánimo para seguir en esta trinchera de información. Tenemos mucho que contarles. Hemos tenido acceso a la declaración de Hugo Carvajal, la están viendo ante la Corte de Estados Unidos. Igual que la mayoría de capos de los grandes cárteles se declaran culpables de todos los delitos, se les imponen varias cadenas perpetuas y luego pactan con la Fiscalía de Estados Unidos para rebajar la condena y que, aunque tenga muchos años por delante de prisión, no sea morir en la cárcel. Eso es lo que ha hecho el Pollo Carvajal, lo que ha hecho Ismael el Mayo Zambada, del que hablaremos hoy, y los hijos del Chapo Guzmán. Vamos a contarles lo que han dicho y lo que han confesado en privado a las autoridades norteamericanas para conseguir esa rebaja de prisión. Y es importante porque los tentáculos de los cárteles de la droga en México o en Venezuela llegan a todo el mundo, también a España. Esta organización criminal cruzada en la que varios cárteles, sobre todo el de Sinaloa y el cártel de los Soles, buscaban influencia para mantener el negocio, buscaban comprar políticos para poder seguir traficando, se ha desarrollado con, desgraciadamente, mucho éxito en los últimos 20-25 años. Y la mayoría de políticos, no solo en Hispanoamérica, en Europa, se han dejado comprar. El dinero de la droga lo puede todo. Hoy vamos a darles los nombres y las cifras por las que se vendieron algunos de estos altos cargos. La información no es nuestra, sale de las declaraciones de estos personajes de los que les he hablado, del Pollo Carvajal, pero muy especialmente de Ismael el Mayo Zambada, narcotraficante, uno de los hombres más buscados, uno de los 3 fundadores del cártel de Sinaloa en México. Ahora tiene 77 años
y se declaró recientemente culpable, igual que el Pollo Carvajal, del delito de narcotráfico ante una corte de Estados Unidos. Y a partir de ahí, a negociar. Fue capturado hace año y medio, en julio de 2024. El mismo día detuvieron a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Hay quien dice que fue una detención simulada, que fue una entrega. Es decir, que los hijos del Chapo Guzmán, porque ambos fueron detenidos, Ovidio y Joaquín, no nos consta que Alfredo lo haya sido, o Iván, que son los que faltan, tiene 4 hijos el Chapo, pactaron con la administración de Donald Trump, que como saben tiene una batalla y muy justa contra el fentanilo que mata norteamericanos, cientos de miles cada año. Esta era una de las organizaciones, la de Sinaloa, junto al Cártel de los Soles, que más fentanilo metió en el país. Bueno, todos han llegado a acuerdos. Todos han pactado a cambio de cierta inmunidad. Todos se han declarado lo que son, jefes de cárteles, han confesado asesinatos en masa, han confesado todo tipo de entrada de toneladas de cocaína en Estados Unidos y a cambio esperan no pasarse la vida en prisión. Y en esa confesión, señores, hay una serie de nombres de altos cargos, de políticos. Algunos están en el cargo y otros lo dejaron, que fueron comprados por este dinero de la droga. El que tenía la lista más estructurada, perfectamente apuntada, es Ismael El Mayo Zambada. Tenía cada uno de los nombres colocados en una especie de Excel y las cantidades a la derecha que le habían dado en los últimos años. Les voy a leer la lista de El Mayo Zambada y algunos datos más que nos han aportado fuentes cercanas a la investigación. Empezamos por Chile. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, casi 14 millones de dólares. Lula da Silva, actual presidente en Brasil, es la mayor de todas las cifras que están apuntadas. Según El Mayo Zambada, 1 billón con B de dólares le han hecho llegar a Lula da Silva del dinero del narco. Evo Morales, que sigue queriendo presentarse a las elecciones aunque no hay quien le aguante, 420 millones de dólares del dinero del narco. La familia Kirchner en Argentina, el fallecido Néstor Kirchner recibió, según esta confesión, 72 millones de dólares y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue, como saben, detenida en su casa sin poder salir, 311 millones de dólares. No hay arresto domiciliario más millonario que ese. Seguimos. Álvaro Colón murió ya, pero fue presidente de Guatemala. Según los datos del narco del cártel de Sinaloa, recibió 31 millones. Manuel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, está en la lista, aunque la cifra no nos la han querido decir. Lo mismo ocurre con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Está en la lista. Y también Ollanta Humala, de Perú, expresidente peruano. Esto en cuanto a dinero recibido de los cárteles para mantener el negocio, para facilitar las cosas, para que la policía mire a otro lado, para que las fronteras estén menos vigiladas. Han sufragado campañas electorales, proyectos, han pagado campos de fútbol, polideportivos, lo que hiciera falta a cambio de que les dejaran introducir la droga en Estados Unidos, que era el objetivo final. Pero en Europa también
En Europa, los cárteles de la droga han sufragado aquellos partidos que podían romper con el establishment habitual. Por ejemplo, según la lista de Mayo Zambada, el Movimiento 5 Estrellas, el de Pepe Grillo en Italia, fue financiado por el dinero del narco, pero también está en la lista Podemos. Sí, señores, el partido de Pablo Iglesias, todavía jugueteando con el gobierno de España y siendo socio preferente de Sánchez, está en la lista de partidos que recibieron dinero del narco. El grupo llamado Grupo Español estaría cerrado por José Luis Rodríguez Zapatero, que aunque tuvo, según esta información, acuerdos con gente del cártel de Sinaloa, sobre todo y siempre el que pudo financiarle presuntamente es el cártel de los Soles. Nos lo contó aquí el comandante Quiñones, asesor de Trump, y nos dio hasta una cifra. El grupo de españoles habría sido financiado con 1.230 millones de dólares. Esta investigación que llevamos a cabo hace años se ve corroborada ahora por el testimonio de estos narcos arrepentidos que evitan o quieren evitar morir en prisión confesándolo todo. Hay un diario en Florida, el Diario de las Américas, que también confirma lo que aquí contamos. La DEA ha localizado, la agencia antidroga norteamericana, ha localizado dinero y cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero vinculadas con Caracas. Los pagos eran regulares. Cada mes recibía una cantidad que iba variando según los favores que hacía el régimen. Ha colaborado en esta investigación la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Banco de España. Y entre esas compras para blanquear supuestamente el dinero de Venezuela, dice el Diario de América que está la compra de factores inmobiliarios, de casas, mansiones, chalets, realizadas en efectivo y con cantidades en ocasiones superiores a los 2 millones de euros. Y habla de compras recientes, es decir, desde que empezó el cerco a Venezuela por parte de Donald Trump, alguien, Zapatero, según esta información, se dedicó a buscar cómo colocar su dinero en efectivo. Según esta información, hasta 2 millones en propiedades inmobiliarias. Miren, queda mucho por descubrir de lo que hayan pactado y dicho los hijos del Chapo Guzmán que se han entregado o han sido detenidos, el acuerdo con el Mayo Zambada o con el Pollo Carvajal. Pero lo que ya no cabe ninguna duda, de lo que ya no asombra ni posibilidad de que sea distinto, es que el gobierno actual de España presuntamente ha sido financiado con el dinero del narcotráfico en alguna de sus aventuras, sea la internacional socialista, sea las campañas electorales, o sea financiación personal y propia para enriquecerse. ¿Dónde está el dinero? Esa es la cuestión primordial. La DEA ha encontrado las cuentas en el caso de Zapatero, según publican los compañeros de Florida. ¿Y las de Sánchez? ¿Y las de Begoña Gómez? Estamos ahí, en ese punto crucial en el que mientras en España se habla de las gafas que lleva Sánchez o de las comisiones de investigación, la policía en Estados Unidos hace su trabajo y va más allá. Esa es la parte que más nos interesa a este programa. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar.
Con Mi Seguros App puedes conseguir una tarjeta regalo de Amazon de 20 euros por cada seguro que contrates. Y si es de auto, te llevas una de 10 euros. Protégete con Mis Seguros y llévate una tarjeta de regalo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Ya sabes, descárgate Mi Seguros App y aprovecha. Te llevas tu seguro y encima te regalan saldo para Amazon. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albertcastillon7@gmail.com, albertcastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Señores, es muy fácil a este gobierno encontrarle escándalos económicos, pero el que les vamos a contar hoy ha hecho que más de 83, casi 84 millones de euros hayan ido a manos de una ONG muy cercana al gobierno, muy cercana a Moncloa. Tanto que quien preside la ONG es el padre del gurú económico de Sánchez. Sánchez tiene una mano derecha, es un joven al que le deja todas las decisiones económicas finales. Se llama Manuel de la Rocha Vázquez. Por ejemplo, cuando hubo que echar para colocar a uno más fiel al presidente de Telefónica, a Pallete, fue él, el tal de la Rocha Vázquez, el que le llamó un sábado tarde: venga usted a Moncloa. Fue a Moncloa Pallete y con Sánchez presente le dijo: mire, usted cesa y colocamos a Marc Murtra, que es de los nuestros. Y ahora tenemos el control y nos quedamos con Telefónica. Estas cosas tan sucias, tan de mal gusto, de mala educación, tan prepotentes, las hace el tal Manuel de la Rocha Vázquez. ¿Y quién es su padre? Pues su padre es Manuel de la Rocha Rubí, que es el presidente de la ONG a la que el gobierno y otros gobiernos, no solo el gobierno central, ahora lo contaremos, ha decidido otorgar casi 84 millones de euros. La información la tiene Pablo Cambronero, policía, exdiputado. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenas, Albert. Pues como siempre te digo, encantadísimo de estar aquí contigo analizando qué sucede con nuestros dineros, que les perdemos la pista muy rápido. Sí, yo estoy por enviar estos espacios contigo a un juez directamente, porque en cada programa abriría una, dos o tres causas de investigación, pero nunca pasa, nunca ocurre. Oye, ¿he dicho alguna falsedad hasta ahora? ¿Me he equivocado en algo? Negativo. Has dicho todo lo que hay históricamente con respecto a todos estos socialistas, que lo son además, y han obtenido además cargos y han ostentado cargos a lo largo de la historia. Y bueno, pues en la fundación de la ONG que estamos analizando, pues es evidente que están ellos, no se esconden, forman parte muchos de la junta directiva y otros de una forma un poquito más oculta como socios. ¿Cómo se llama esta ONG y de qué socialistas estamos hablando? Pues se llama Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Muy bonita. El nombre, no vamos a hablar que el nombre es precioso. La verdad que en el nombre lo han dado todo. Carísimo también, porque bueno, pones Movimiento por la Paz, el Desarme y te caen 84 millones en 4 años. O sea... Correcto. Es decir, nos sale a millón la palabra prácticamente. Y bueno, lo que tenemos es una ONG absolutamente vinculada, no hay ninguna sombra de duda, al Partido Socialista Obrero Español,
al anterior y al actual. Tenemos a toda la junta directiva prácticamente tiene una vinculación con el Partido Socialista. Hay diputadas en activo, como puede ser el caso de Alicia Maldonado. Hay también, bueno, pues una presidenta de honor, que es Paca Sauquillo, que es la presidenta del PSOE, actual del PSOE de Madrid, y que además ha tenido todo tipo de cargos a lo largo de la historia, como senadora, diputada de la Asamblea, etcétera, etcétera. O sea, están todos colocados en la ONG, todos, con carné y actualmente con cargos públicos en el PSOE. Es más, el padre del que hablaba, el padre del gurú económico de Moncloa, he mirado, digo, a ver si es que el padre ganó un premio Nobel o algo, ¿no? Manuel de la Rocha Rubí. Bueno, pues es abogado, asesor de UGT, consejero económico a propuesta de UGT y profesor en la Complutense, supongo que también por ser amigo de UGT. En definitiva, es que todo huele a PSOE. ¿Y cómo es posible que el gurú económico de Sánchez dé una subvención a la ONG de su padre? Esa pregunta es buenísima, Albert. La reflexión, además, creo que toda la ciudadanía tiene que hacerlo, porque hay mucha gente que, vinculándose a movimientos solidarios, ha visto una forma fácil de obtener recursos públicos, algunos, como en este caso de esta ONG, son enormes recursos públicos. Y cuando uno, porque, oye, pues viendo tanto dinero y porque sean socialistas, que eso ya debería invalidarles para recibir dinero, porque estando en política activa no deberían recibir dinero público en esos aspectos, pero bueno, incluso les doy un pequeñito voto de confianza, la verdad que ninguno, pero bueno, le doy un pequeñito voto de confianza y miro la actividad de la web. El papel lo aguanta todo y lo demuestran claramente. Hay infinita actividad escrita y ninguna palpable. Y lo digo que he buceado mucho en esa web. ¿Cómo? Tienen muchos proyectos abiertos, mucha financiación obtenida, pero no se ve absolutamente nada concretable. Y eso es una cosa muy curiosa y que invita a pensar profundamente mal, como siempre hacemos, creo que acertando. Hombre, podríamos pensar que a través de esta ONG se financia el PSOE, ¿no? Bueno, y desde luego los hechos invitan a pensar eso y cosas incluso peores. Estamos hablando de 84 millones de euros en 4 años, de ayudas institucionalizadas, esto hay que decirlo porque son periódicas de muchas instituciones públicas, no solo del gobierno. Y claro, son ayudas que no paran de crecer, no paran de crecer. De hecho, en este año 2025 van por 4 millones y sigue subiendo diariamente. Por lo tanto, algo tenemos que hacer, algo tenemos que visar, algo hay que auditar, porque creo que es imprescindible para que nuestros recursos no se vayan de esta manera. Claro. Si hacen esa actividad, saldrán indemnes en una auditoría, pero hay que hacerla. Hombre. Y el ente que tiene que hacerla no es precisamente un gobierno que pertenece al mismo partido. Por lo tanto, es una cosa absurda. Nos vuelve a sorprender algo, Cambronero, y yo no lo entiendo. Hemos dicho que es una ONG llena de gente con cargos del PSOE, presidida por el padre del gurú económico de Sánchez. Y sin embargo, tengo aquí la lista que me has hecho llegar. La Comunidad Gallega del PP, 147.000 euros. La Comunidad Valenciana del PP, 107.000. La Consejería de la Junta de Andalucía, la de Inclusión Social, 720.000. O sea, Juanma Moreno le ha dado casi 1 millón. La Comunidad de Madrid, de Ayuso, 268.000 euros. Y Almeida en el ayuntamiento 40.000 más. ¿Somos tontos? Bueno, es lo que siempre he dicho con la cooperación internacional al desarrollo. Es cierto que el dinero se reparte a proyectos o a determinadas ONGs que dicen hacer proyectos, pero en el momento en que se reparte ese dinero se le pierde absolutamente la pista. Yo creo que es necesario hacer lo que hizo Trump en Estados Unidos urgentemente. Y es decir, parar en seco toda la actividad de cooperación internacional al desarrollo, abrir un USAID o un DOGE, como lo queramos llamar, y a partir de ahí
decimos, vamos a controlar toda esa marea de dinero público, vamos a pedir reportes de utilidad de todo ese dinero y todo aquel que no pueda justificar se le exige la devolución porque para eso son subvenciones públicas y tienen un régimen jurídico en el que si no realizan aquello para lo que están previstas, tienen que ser devueltas. Y aquí no se devuelve un céntimo y de hecho no para de salir. Por lo tanto, creo que es imprescindible ya abrir un departamento de eficiencia gubernamental, aunque no sea el mío, Ojalá. y hacerlo urgentemente para que no haya ni un solo euro público que no esté auditado, que no esté gastado y, por supuesto, participar a la ciudadanía. Tenemos que hacer a la ciudadanía partícipe de que este dinero se está yendo y si quieren realmente que este dinero se vaya, ¿y para qué? Porque esto al final lo deciden 4 en todos los gobiernos y nadie dice nada porque, claro, tienen el escudo de la solidaridad. Ya. Yo insisto, es gravísimo, no es fácil encontrar ONGs tan bien regadas de dinero público como este Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Estamos hablando de prácticamente 2 millones al mes que le caen cada mes de dinero público y todos con el carné en la boca. Que alguien investigue, que alguien abra investigación. ¿Cómo puede ser que el hijo ayude a la subvención del padre o participe en ella? Bueno, en cualquier país europeo esto es de dimisión como mínimo. Aquí ni es noticia, suerte que tú lo cuentas, Cambronero, porque si no, ni nos enteramos. Oye, en el último Consejo de Ministros he leído que somos ricos y se han repartido 6.000 millones, ¿digo bien? Dices bien y te quedas corto. Son casi 7.000 millones de euros lo que ha repartido el gobierno en el anterior Consejo de Ministros. Y hay que decir una cosa que es muy curiosa, que creo que es bastante importante. 5.500 millones, o sea, es un montante muy grande, han ido a proyectos en defensa. Bueno, y mi pregunta las pilas. Y mi pregunta es, ¿sabrá Bildu, Sumar, etcétera, Esquerra, que son antimilitaristas y son pacifistas, hasta que les tocan el bolsillo? ¿Sabrá toda esta gente que el gobierno, con su apoyo, está gastando en defensa? Bueno, y si lo saben, son muy hipócritas. Yolanda Díaz ha firmado eso, ¿no? Todos. Es miembro del... Claro, o sea, incluso los que son mayoría de investidura, aunque bueno, ya se ha caído Junts, pero los que estaban ahí siguen siendo cómplices de este gobierno. Por lo tanto, los de Bildu, es que el de Bildu mejor ni hablar. Pero aquí, el resto que dice apoyarles, como Esquerra, que son pacifistas, pues 5 millones de pavos se han ido a defensa, de lo cual me alegro, cuidado. El viernes contamos en exclusiva que hay un plan que tiene Sánchez de enviar el ejército a Gaza como plan de paz. Y para eso o vas de la mano de Israel o de Hamás. Y él con Israel no puede porque no le quieren ni ver, con lo cual va de la mano de Hamás. ¿Y quién está intermediando entre Hamás y Sánchez? Bildu, o sea que en el fondo allí algo pillarán, Pablo, hay que estar pendientes, porque algo van a pillar. Oye, malo es los pobrecitos españoles militares que vayan allí y se tengan que enfrentar a aquello. Bueno, es vergonzoso. Veo que en este Consejo de Ministros se ha otorgado 4.300.000 euros de dinero público para un observatorio llamado SCAO. Yo desconocía qué era. Amigos de YouTube están viendo algunas fotos. Es el mayor radiotelescopio del mundo que está entre Australia y Sudáfrica, que preside una mujer. He estado intentando averiguar de dónde ha salido esta nueva presidenta, Jessica Dempsey, y que es una astrofísica y que las oficinas están en Gran Bretaña. No entiendo qué hacemos dándole 4 millones y pico a un observatorio por si llegan radiofrecuencias del espacio. ¿Qué pasa? Ahora buscamos en el extraterrestres. ¿Qué es esto?
Pues parece que estamos buscando vida inteligente fuera porque aquí se nos acaba. Eso es lo que parece que estamos haciendo. El problema de todo esto es que son 4,4 millones de euros, 4,3 millones de euros, como tú muy bien has dicho, extras. Quiere decirse que además forma parte de otro compendio de ayudas que también da Europa, por lo tanto, nosotros, de otros 4,4 millones de euros. Por lo tanto, en final son 8,8 millones de euros, Wow. que al cálculo más o menos nos saldrá por 5 millones largos, lo que da España para buscar vida inteligente fuera, porque aquí cuesta encontrarla. Entonces, bueno, es todo lo mismo, al final es todo lo mismo. Son proyectos internacionales gigantásticos que suenan estupendamente, pero que nos cuestan unos dinerales cuando aquí necesitamos cosas mucho más urgentes y mucho más relacionadas con nuestros servicios públicos básicos. Sí, pero si de pronto ahora ponemos casi 5 millones, ahí hay algo que se nos escapa. O se lo ha dicho Bill Gates a Sánchez que lo haga, o a lo mejor quiere él ser vicepresidente de no sé qué organización. Aquí hay algo más, seguro, ¿eh? Seguro. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más, Albert. Además, las partidas de dinero público que se van al extranjero cada vez son más diversas, más cuantiosas, y eso, desde luego, cuando el dinero viaja al exterior, no es por casualidad, no es porque tengamos un afán científico maravilloso en España, ni porque queramos ser top en nada, sino porque alguien pilla pasta, como siempre, alguien se está enriqueciendo con todas estas historias, porque al final no genera ningún tipo de beneficio para la ciudadanía, que tenemos problemas mucho más importantes que si hay extraterrestres o no. Bueno, ya te pasé la información de que un contacto bien informado de este programa nos asegura que el pacto es 25% a unas cuentas en Dubái. Ahora hay que encontrar las cuentas. Esto que digo lo sabe la UCO y no es fácil en Dubái que levanten el velo a las cuentas. Pero quién sabe, igual lo averiguamos. Tenemos tanto trabajo por delante y ellos están robando tantos millones a manos llenas, Pablo, que no deberíamos descansar, ¿eh? Prepárate. Son estrategias, todo forma parte, gran parte de lo que se da, de lo que sale, son estrategias consolidadas de décadas, que llevan funcionando décadas y que tienen una corriente continua de dinero público que es casi imposible de parar y que es muy difícil de analizar porque está muy bien protegida. Pero bueno, hay que extraer datos, hay que informar, hay que dudar, porque creo que dudar del origen de todo y del destino de todo nos hace mejores y hace a la gente que por lo menos sea más exigente con quienes distribuyen este dinero. Por lo tanto, bueno, tendrán que esconderlo mejor cada vez porque los estamos buscando y encontrando. Que así sea. Un abrazo, Cambronero. Cuídate mucho. Un abrazo enorme, Albert, y como siempre, agradecidísimo de tu espacio. Cuídate. Hasta ahora. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Cada día estamos más cerca de rejuvenecer desde dentro. Bio, el dispositivo que emite plasma biodisponible, elimina las radicales libres que envejecen nuestro cuerpo. Bio promueve la creación del más poderoso detoxificante, que es el glutatión. El glutatión es promotor de la longevidad y previene el deterioro celular. También actúa en el tejido cerebral previniendo los procesos neurodegenerativos. Con Bio hay un antes y un después en nuestra salud. Infórmate en el 604-246-913. 604-246-913 o en el info@joanaserrano.es. Los carteles de Sánchez corrupto de Hazte Oír, cuidado que se los está viendo por todas partes. Me envían más fotos desde Campanar, Valencia, pero son constantes los mensajes que recibimos. Gracias por hacerlo, por hacer una fotografía, los que consiguen el cartel a través de la propia página de Hazte Oír y nos lo hacen llegar. Han pasado muchas cosas en las últimas horas y más que van a pasar. Por ejemplo, el informe de la UCO sobre un ministro, el expresidente canario, va a dar mucho que hablar esta semana. Sabremos al final
si él también es un ávalos de la vida en su relación con señoritas. Sabremos si estaba tan claro como ha dicho Aldama, que la trama de hidrocarburos quería refinar petróleo de Venezuela en Tenerife, ahorrándose el IVA, por cierto, y cambiando supuestamente la procedencia del petróleo. Hay mucho que contar. Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa, abogado en estas causas. Que nos preparemos, que lo peor está por llegar, me dicen. Pues sí, Albert, la verdad es que encantado de estar aquí contigo y lo peor está por llegar, y si teníamos un octubre rojo vamos a tener un noviembre de muerte. Esa frase va por el ministro Ángel Torres o por Sánchez. Va por todo el Partido Socialista Obrero Español, donde recientemente hemos tenido conocimiento de los indicios potencialmente delincuentes que pueda haber en esa posible financiación irregular del partido, que ya sabes que Pedro Sánchez ha dicho que él no sabe nada, no se acuerda, no le consta, pasaba por allí, es uno que pasa por la calle por Ferraz, como si él no tuviera ningún tipo de responsabilidad, y mucho va a tener que decir el partido a partir de ahora ante esa instrucción que entiendo que se va a realizar para determinar si ha habido financiación o no irregular del Partido Socialista, con esa caja B, C o D, como la queréis llamar, y los sobres que se repartían en la calle Ferraz, donde el propio Kolda ha reconocido públicamente de que cobró mucho más de lo que se sabe. Es evidente que existía esa financiación. El juez no se ha tragado lo que le decían los gestores del PSOE, por lo tanto el caso avanza. Y este país es muy extraño. Tenemos un presidente de gobierno contra el Estado de Derecho, un fiscal general imputado que no abandona el cargo y un rey exiliado a la fuerza que escribe sus memorias, como si un rey no tuviese 20.000 medios a los que acudir, ¿no? Pues no. El rey don Juan Carlos ya ha cerrado sus memorias, se verán la luz en breve, publicadas fuera de España. Están viendo ahí la portada del libro, que se llama Reconciliación. Hay quien dice que es un guiño para su hijo, para ver si le dejan volver, porque ha contado muchas cosas al diario Le Figaro, y algunas han hecho mucho daño. Por ejemplo, dice que Franco era una gran persona, que como no tenía hijos varones, tenía una relación filial con él, y confiesa en el libro, dice, sentado a su lado en la cama del hospital, dijo sus últimas palabras. Me dijo Franco al rey Juan Carlos, dice, Alteza, solo le pido una cosa, mantenga la unidad del país. Fue su última voluntad. Cuenta mucho en el libro sobre Franco. Dice que en una ocasión, en una cacería, le pregunta don Juan Carlos a Franco, ¿por qué no legaliza usted partidos políticos? España ha cambiado, y Franco dice, yo no puedo hacerlo, pero eso lo hará usted, como luego fue, ¿no? Y legalizó hasta el Partido Comunista. Don Álvaro de Marichalar, ¿cómo está usted, caballero? Pues muy bien, aquí escuchando todo lo que ha estado sucediendo estos días, ¿no? Sobre todo la declaración del macarra de Oleocupa, ¿no? Que ha sido la no declaración, vamos, el escaparse de todo y corroborar que nuestra democracia no tiene los mecanismos para defenderse de un sátrapa y que estamos en una dictadura porque la democracia no funciona. No tiene los mecanismos, insisto, para que esto funcione. Y esto es una vergüenza internacional, ¿no? Porque es un escándalo en toda Europa, en todo el mundo, vamos. Es algo que no tiene palabras. ¿Cuál era o es, no lo sé, tu relación con el rey don Juan Carlos? Bueno, pues como la de todos los españoles, de gran admiración, gran agradecimiento y cierta tristeza por algunos fallos que tuvo a nivel privado, que han hecho que esté en la situación en la que está, por desgracia, sobre todo para él, pero también para los españoles y para nuestra institución. Hay que olvidar que la institución de la monarquía es
una institución que nos pertenece a todos los españoles, no solo de esta generación, sino también de las pasadas. O sea, la institución por eso más importante, ¿no? Porque es la que hizo posible la mera existencia de España, con lo que sus representantes a todos los niveles, sobre todo el máximo que es el rey, pues tienen que dar ejemplo constante en todo, incluyendo su vida privada. Ahí no lo consiguió y por eso está como está. Lo cual, insisto, da pena. Dicho lo cual, el balance es altamente positivo y es una persona a la que tengo, insisto, una gran admiración y respeto como la mayoría de los españoles. Al poner también la figura de Franco en sus memorias, hay quien está apuntando que Fiscalía contra el odio podría abrir diligencias. Es muy grave lo que digo, pero ya se ha lanzado la propuesta, no pongas esa cara, Pardo, pero es así. Han dicho que revisen bien las palabras del rey alabando a Franco porque podrían ser constitutivas de delito de odio. Sabéis que a la vez están a punto de prohibir la Fundación Francisco Franco, o al menos intentarlo. Es decir, aquí hay cosas que no se perdonan, como que el rey diga que Franco lo hizo bien o estuvo bien durante una etapa de su vida. ¿Tú ves delito ahí, Pardo, de lo que he leído, por ejemplo? Yo no veo ningún delito, pero es que en España, como bien dice Álvaro, estamos perdiendo las libertades públicas y en realidad en un país o en un estado, en una democracia donde lo único que se hace es prohibir o incluso atacar las ideas o la libertad de expresión o la libertad de información, prohibiendo absolutamente todo, incluso animando a abrir causas penales por las opiniones que pueda tener el que fue el jefe del Estado, pues no sé, me parece una majadería, Albert, te lo digo. Y no seré yo quien defienda la corona, pero en este sentido el rey tiene derecho, como cualquier ciudadano, no español sino europeo, a decir lo que le dé la gana sobre su vida. Ha dicho sobre la reina Leticia en sus memorias, no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. En uno de los pasajes del libro admite que entre la reina Leticia y él existe un desacuerdo personal, vamos, que no se pueden ver, cosa que ya sabíamos. Álvaro, ¿es santo de tu devoción la reina doña Leticia? Bueno, yo entiendo que Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, tenga estas diferencias con la reina consorte, doña Leticia, porque efectivamente son dos mundos muy distintos. En todo caso, todo esto a mí me parece una cortina de humo para despistar de lo grave, que es que España está bajo una dictadura de una mafia criminal, de un grupo aliado con el narcoterrorismo y con gentuza de la peor calaña, gente que vive de la prostitución y la mafia, el AMPA, la hez de la sociedad. No hay que olvidar eso. Y todo lo que nos despiste de eso es gravísimo. Por supuesto que el rey puede decir que Franco lo hizo bien, porque lo hizo bien. Por supuesto que puede decir el rey que tenía un gran respeto por Franco, porque lo tenía y porque efectivamente se vivía mucho mejor con Franco que hoy día. No hay más que ver qué te podías comprar o dónde iban tus impuestos o cuántos funcionarios públicos había en la época de Franco y los que hay ahora, ¿no? Que estamos absolutamente amordazados, como decís, y estamos todos bajo la bota fiscal, la dictadura fiscal, que nos hace trabajar para el Estado 8 meses al año. Eso es algo que no pasaba con Franco. Esto que dices es una frase que se dice mucho en privado y nunca en público, y agradezco tu valentía, de decir, con Franco vivíamos mejor, que es lo que acabas de decir resumiendo. Absolutamente mejor, vamos. O sea, vamos a ver, cualquier persona que empezara después de la universidad, después de formación profesional, a trabajar un poco, ya ponerse en plan ya independiente, ¿no? Independizarse, su dinero valía para comprarse una casa en 6, 7, 8 años. Se la compraba. Se compraba su coche, tenía sus vacaciones. O sea, se vivía mejor. El poder adquisitivo era mucho más alto, la inflación era mucho más baja, los impuestos eran infinitamente más bajos. No había ese gasto, ese monstruo del Estado que nos agobia, que nos humilla y que nos quita el tiempo de vida a través de los impuestos.
hay que olvidarlo. Es que al final lo importante es eso. O sea, lo importante en una sociedad es cuando vives mejor, cuando tu tiempo es para ti, no para el Estado. Ahora ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un Estado que no necesita a nadie más que la gentuza que vive del Estado, como Sánchez y como los políticos que amargan nuestra vida. Es así de fácil. Y que eso con Franco no pasaba. Es cierto, es comparar dos Españas muy distintas. Luis María Pardo y yo no hemos vivido tanto esa etapa, pero es cierto, nuestros padres tenían un nivel de vida que no tenemos nosotros con nuestros hijos. Pardo, quiero tu opinión. Bueno, yo no he vivido la época de Franco, por tanto yo en esa faceta poca opinión puedo dar. Podría dar la opinión de mis padres, ¿no? O de mis abuelos, ¿no? Pero yo creo que estando Álvaro la da bien él. Pero volviendo un poco al tema, ¿por qué se quieren prohibir? O sea, has hablado de que se va a prohibir la Fundación Francisco Franco, ¿no? Sí. Yo me pregunto, bueno, si mientras que no se utilice la violencia, ¿por qué pensar diferente se considera delito? Pero lo dejo en abstracto, no solo la Fundación Francisco Franco, sobre todo en general. ¿Por qué si yo pienso diferente tiene que ser eso delito? O sea, ¿por qué se está prohibiendo incluso odiar? Porque yo tengo derecho a amar o también tengo derecho a odiar, mientras que no lo haga con violencia. ¿O qué pasa? Que los seres humanos no odiamos. O sea, están entrando en un discurso muy peligroso, ¿no? En ese sentido, que el rey entre a valorar una parte de su vida y de su vivencia personal durante el régimen de Franco, pues hombre, me parece lógico que lo haga. ¿Por qué? Porque él ha vivido buena parte de su vida en el régimen de Franco. Entonces, considero que si él hace unas memorias, pues tendrá que decir cómo se encontraba en ese régimen. Eso creo que está fuera de todo debate. Ahora, el que estemos hablando de la época de Franco, ¿no? En las memorias del rey, a mí lo que me interesaría saber es qué dicen esas memorias, sobre todo pues con el golpe de Estado, sobre todo con el papel que tuvo, con los partidos políticos, cómo se engendró la Constitución y qué defectos tiene y qué hizo, ¿no? O cuál es su consideración final sobre su reinado y cómo ha terminado, porque claro, hay que ver que este hombre se encuentra en Abu Dhabi, donde él me parece que en una de las fracciones que han salido de las memorias viene a reconocer que fue un error, viene a decir algo así, el haber recibido los 100 millones del príncipe Abdullah. Sí. Y creo que leí si volviera para atrás no lo volvería a hacer, algo así viene a decir. Sí, cierto. Es algo así, ¿no? Entonces también le honra, ¿no? El coger y, hombre, reconocer que eso fue el motivo por el cual tal. Aparte de todo esto, en esa misma noticia que tú estás leyendo, se dice que en la recepción oficial que va a haber el 21 de noviembre o el 22, 22, no va a poder ir a la oficial, pero sí al acto privado. Y sí, el 22 de noviembre se conmemoran 50 años de la recuperación de la monarquía en España. Y a él no le invitan. Pero no al acto privado sí. Pero bueno, lo que ha hecho la familia real es decir, le invitamos a un almuerzo en Palacio y no se sabe si va a ir o no, porque lo siento mucho, Albert. Muy ridículo. Mucho. Dice mucho de la monarquía y de la jefatura del Estado en España. Dice mucho. Mientras que este hombre no esté imputado, investigado, procesado, pues al final sigue siendo rey de España o conserva el título de rey de España. Por tanto, si es el rey de España y durante ese periodo él ejerció como monarca y son los 50 años de la monarquía, ¿por qué se le está obviando? O sea, ¿por qué el régimen del 78 hace estas cosas? ¿Por qué trata a los españoles como niños? Porque esto es tratar a los españoles como auténticos niños. Porque yo creo que un español que lea esto dirá, bueno, pero qué tontería es esta. Si va, y si no va, no va. Yo estoy contigo que yo soy el rey y yo no iría. O sea, o me invitan a todo o no me invitan a nada. Álvaro, es una manera de maltratar a un señor que se acerca a los 90 años, ¿no? Bueno, este señor pone en evidencia todas las carencias del actual régimen, igual que Franco pone en evidencia las carencias de, por ejemplo, imaginaros lo que es comparar los currículums de los ministros de Franco en cualquier época con los currículums de los ministros de Sánchez. Es que no hay más que hablar. Es que es así. O sea, es que eso es lo que sucede.
nada más que comparar cuántos funcionarios existían en el año 70 o en el año 75 con los que padecemos ahora. Y es que eso es lo grave, eso es lo importante. En cuanto a la invitación o no invitación, bueno, por supuesto que se le tiene cierto miedo, yo creo, ¿no?, al rey Juan Carlos, porque es valiente, dice las cosas como las siente y no pasa por el aro de ciertas actitudes y ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pues claro, es incómodo para las personas que están alrededor de la Casa Real hoy día, que están con esa connivencia con el actual gobierno. O sea, cuando tú ves a la reina consorte, doña Leticia, darle un abrazo al tal Pedro Sánchez en público, en un acto público y tal, eso es algo que el rey nunca, Juan Carlos, nunca permitiría, porque no se debe permitir, sobre todo. Quiere decir, la monarquía tiene que estar absolutamente alejada de los avatares políticos, ¿no? Es una institución independiente, pero también en la estética, también en las formas. Lo que hemos criticado tanto, ¿no? El hecho que el quinqui del fiscal general del Estado, pues el rey no le salude como el policía que saluda a un delincuente, que es como hay que saludar a un delincuente o presunto delincuente, pues eso a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque la función del rey, insisto, es también la estética, es también las formas, es los símbolos, es todo eso, es el lenguaje, ¿no?, de la institución. Pero bueno, efectivamente yo creo que al rey Juan Carlos hay que invitarle a todo, y si no se le invita, pues quien no invita es quien queda en evidencia. Ya, bueno, pues quien no invita es el gobierno y su hijo. Y habrá que explicarle a su hijo que tiene ciertas facultades personales que debería poner en práctica. Yo no me creo que sea todo obligación del gobierno Sánchez, de que Félix Bolaños le dice se va a hacer este acto, usted no puede invitar a su padre. Yo no. O hay algo que no sabemos, que siempre estamos con el supuesto chantaje, o no comprendo que entre el poder político hasta el comedor de la casa donde vive el rey para ordenar cosas como estas, ¿no? Que tengan que invitarle entrando por la puerta de atrás para un almuerzo y sin que se le vea, que es de lo que estamos hablando. Es todo muy ridículo. Bueno, lo primero que quiero es dar un abrazo a un periodista, Ismael Martínez. Van a ver la imagen de cómo le dan una paliza los aberzales en Pamplona. La paliza es brutal, encapuchados. Saben que Vito Quiles quería hablar en la universidad, no se lo permiten. Compañero del digital El Español, Ismael Martínez, acaba en el hospital, casi pierde un ojo. Un abrazo a él. ETA no se ha ido del País Vasco. Tú que has sido guardia civil, Pardo. ETA está, pero le han cambiado la forma, ¿no? Claro, ETA se ha cambiado la forma, pero ahí está la prueba evidente, ¿no? Donde volvemos a lo mismo, que una persona no pueda ir, vas a entrar sin entrar en la polémica de lo que está haciendo Vito, ¿no? Pero que una persona no pueda ir y pueda hablar en España de manera pública, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, pues dice mucho de nuestro país, ¿no? Total. Y que además se utilice la violencia con un periodista al que le han puesto la cara, iba a decir morada, pero peor aún, ¿no? Que se le ve que tiene un ojo bastante complicado el hombre, ¿no? Pues me parece que dantesco, ¿no? Pero bueno, ya sabes que la sociedad española ha decidido olvidar o poner, yo qué sé, no darse cuenta de lo que se vivió durante casi 40 años en este país y que se sigue viviendo, porque lo que pasó en Navarra además se hace hincapié en que se utiliza la violencia para que no se puedan ejercitar otros derechos. Antes se mataba y ahora no se te deja hablar, y esto genera pues miedo, inquietud de la sociedad, y creo que deberíamos aprender a que estos hechos no se deberían producir. Sin duda, y tú eres abogado y Jordi Pujol se enfrenta al juicio que llevan retrasando 20 años y va a ocurrir de aquí 20 días. ¿Y qué han hecho los abogados? Presentar 3 informes médicos para que no declare.
diciendo que claro, que ya está con 90 y pico y que como mucho una declaración telemática. ¿Qué crees que va a hacer el juez? Pues mira, hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que yo lo he aplicado recientemente en un caso mío particular y que tuvo pues una resolución favorable por parte de la Audiencia Provincial, que se le concedió una eximente completa por casi una demencia sobrevenida, y me gustaría equivocarme, pero creo que aquí en el caso de Jordi Pujol, después de 20 años, ¿no?, que llevan, pudiera darse una situación análoga, y que si esos informes son corroborados por los forenses de la Audiencia Nacional, podríamos encontrarnos ante dos escenarios. El primero de ellos, que ante esa demencia sobrevenida el caso respecto de él se archive, se sobresea y no se le pueda juzgar, o que se le vaya a aplicar algún tipo de eximente por su estado de salud, que haría que con las dilaciones que se han producido en el procedimiento y ese eximente, pues que esta persona prácticamente sea inimputable. Cosa que olería a un tufillo, a un tufo de pacto de Estado, ¿no? Hombre. El 78, donde no podemos conocer las verdaderas razones que mueven el esqueleto del régimen. Bueno, tú sabes, Álvaro, que había una cuenta en Suiza que le llamaban Soleado y en la que estaba el dinero de muchos. Le llamaban Soleado porque la cuenta escondía dinero de españoles. Y como dicen que en España el sol es constante, pues a la cuenta en Suiza le llamaron Soleado. Ahí había dinero de Pujol, pero me dicen que también había dinero del rey don Juan Carlos, con lo cual compartían cuenta corriente en Suiza. Esta es una de las muchas cosas con las que Pujol ha estado negociando o chantajeando al poder, hay que decirlo claro, para alargar este juicio. Y si alguno de los hijos va a la cárcel, tendremos mucha suerte, porque a él no le vamos a ver. Tú le has conocido a Pujol igual que yo. Bueno, Pujol es un caso paralelo, parecido a lo que son los sucesos de Pamplona. El otro día, mi ciudad natal, Pamplona, que cada vez que veo y compruebo que sigue gobernando la mafia etarra, pues como comprenderás me causa un dolor terrible, ¿no? Claro. Pero esta democracia está acogida con la violencia etarra y la violencia nacionalista catalana, que es más económica, que es más chantajista desde siempre, incluida la época de Franco, ¿verdad? Y esa violencia ahora vemos. Pero no ahora, llevamos 50 años desde la muerte de Franco, se ha sustituido una violencia de partido único, que fue la dictadura de Franco, con una violencia de esta gentuza de la izquierda y de los asesinos en serie terroristas de ETA, ¿no?, que son los que han logrado el gran poder del PNV y de los partidos nacionalistas sobrerepresentados en nuestra democracia. Esto pone en tela de juicio a la democracia. Y estamos amedrentados todos por un discurso que les da alas a esta gente terrorista y a esta gente violenta, que nos tienen amedrentados, vamos. Y como la mayoría de los españoles no queremos entrar en el conflicto, responder, como no respondemos, pues llevamos 50 años bajo la bota. Y este tema económico, pues es muy parecido, es que todo es al final lo mismo. Por eso digo, esto hay que refundarlo y para refundarlo pues hay que acabar con esas prebendas que vienen originadas y justificadas y producidas desde la violencia de la gentuza, sobre todo etarra, que insisto, sigue mandando en el país con el Macarra Sánchez. Sí. Y eso es así, o sea que es una democracia tutelada por la dictadura etarra. Así de fácil. Uno de los abogados de la causa, en privado, no voy a dar el nombre, me decía el otro día, qué lejos han llegado este clan que nos gobierna. Dice que es un clan de catetos. Es verdad, aquí no hay mentes
privilegiadas. Aquí es un clan, con perdón, pero de gente con un nivel medio bajo, porteros de discoteca, habituales de prostíbulos, gente del lumpen, de la más baja estopa, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan conseguido retorcer al Estado? Y en este clan incluyo a Sánchez y a la familia de Sánchez para gobernarnos hasta el día de hoy. Pardo, aquí con muy poco y sin muchos conocimientos, un encargado de mantenimiento de empresas como era Santos Cerdán, un de FP de toda la vida, y 4 más, han montado un chiringuito de miles de millones que presuntamente se han llevado el gato al agua. Y lo que nos está costando descubrirlo, ¿no? Bueno, nos está costando porque no se preparó la democracia para tener los resortes necesarios para luchar contra la corrupción, a la vista de que se permitió o se facultó que los partidos políticos y las cúpulas de los partidos políticos, sobre todo, sean aquellas que deciden las instituciones del Estado. Por tanto, muchos funcionarios o altos funcionarios tienen miedo o se les coacciona de alguna manera, ¿no?, con el aparato represivo del Estado. Ríete tú de Venezuela, pero aquí lo tienes en España, donde hemos llegado a un punto en el cual, yo lo digo varias veces, estamos en la Italia de los años 80, que hubo una situación con la mafia que era Tangentopoli, donde se acabó matando a jueces. Y aquí estamos a las puertas de que eso pueda suceder, porque toda esta gente, todo este lumpen que tú has dicho, han hecho cursos avanzados de mafia, o son mafiosos, porque es que es el mismo sistema que utiliza la mafia, y en el cual España se ha dividido en cupos, como Italia se dividió en familias, y donde esos cupos son gestionados pues por gente que utiliza los poderes, digamos, secretos del Estado para llevar a su huerto, por decirlo así, cantidades ingentes de dinero a través de empresas públicas, a través del BOE, a través de lo que sea. Y en eso se ha convertido España. Y luego, además, si tú denuncias eso o eres capaz de enfrentarte a eso, te viene la Inquisición fiscal. Lo primero que te llega es la agencia tributaria y te dice, ¿usted qué está haciendo? Sí, sí. Lo segundo que te viene es el miedo, ¿de acuerdo? A que, bueno, ahí tienes a Álvaro y a mí me tienes a mí, o hay mucha gente que está fuera de España, a que por tus manifestaciones o por tu ejercicio de libertad de información, un día te puedan acusar de un delito de odio o de un delito, como están haciendo ahora, de maltrato de obra. El tercero es que un día te llegue la Guardia Civil a tu casa y que te diga, usted se viene detenido 72 horas y le mete en prisión provisional, porque sí, a través de un tribunal, como puede ser la Audiencia Nacional, que es una herencia del sistema franquista. Y todo esto, vamos hablando de todo esto, y entonces te das cuenta por qué España está como está y por qué unos garrulos se han esnifado España. Esta es la realidad. Entonces, la bajeza moral que existe ahora mismo en España solo tiene una consecuencia directa. Para cualquier tipo de reforma o para cualquier tipo de cambio en nuestro país que haya que hacer más allá de la reforma de la Constitución o despartidizar el Estado, es el reinicio moral de una sociedad en decadencia. Entonces, para que los españoles perciban que nos encontramos ante el abismo y que, como esto sigue hacia adelante con el gobierno Sánchez, y ya habéis visto recientemente lo que ha pasado en la Comisión del Senado, y la gente no se dé cuenta que estamos caminando hacia la deriva, pues de España va a quedar muy, muy, muy poquito. Hablemos de la Comisión del Senado. Opiniones sobre el show de Sánchez. Julio y Pedro, entre otros. Está nerviosito. Su risa psicópata, quitándose las gafas, tirando balones fuera, echando culpas a otro. Vamos, tiene que caer. Hola, Albert. ¿No has tenido la sensación en la comisión de seguimiento de Pedro Sánchez que en algún momento iba a decir dónde estaba la oficina de artes escénicas? Bueno, es tremendo. El otro día una jueza le preguntaba dónde a un alto cargo y al propio Sánchez dónde estaba la gerencia del PSOE, el gerente que se encarga de los gastos, y tampoco supo decir si era la segunda planta. Es un mentir constante. Más, ¿cómo no lo vas a ver, Albert? ¿Cómo no lo vas a ver? Ya, bueno, son mentirosos de origen. Más opiniones. José Javier, Pablo y Fraguas. La ciudadanía no está parada, la gente está callada, la gente no está callada, la gente habla en los bares, claro, en el único sitio donde encuentran donde hablar,
¿Pero por qué no se levantan? ¿Pero cómo nos vamos a levantar? ¿Dónde voy yo? ¿Qué hago? ¿Salgo a la calle a decirle a la gente, vamos a protestar? El problema no es que la gente esté callada o no esté callada. No están callados, estamos indignados. El problema es que no tenemos dónde poner nuestra voz. No hay nadie. Teníamos a Santiago, pero Santiago, desde el debate que tuvo con los dos comunistoides, esa noche perdió los papeles. Bueno, la Comunidad Europea, eso es un hervidero de masones y satánicos. O sea, Erasmo ahora era de Marrakech, no de Rotterdam. Me gustaría recordar que en el año 2021 el Partido Socialista, bueno, y toda la progresía española rehusó la invitación del Partido Popular a rechazar los totalitarismos nazis y comunistas del siglo XX. Lo digo por eso de que ahora son muy antifascistas, pero cuando tuvieron la oportunidad de demostrarlo no lo hicieron. Y un poco más, el gobierno ha destinado 3 millones de euros a rehabilitar un templo masónico en Tenerife. Algún día tendremos que hablar de los masones, Álvaro, porque fuera de lo que se había hablado con Franco, Franco usó la masonería como el peor enemigo del régimen, ¿no? Y ahora parece que no, que se ha normalizado todo, pero ¿tienen un poder en la sombra o me lo parece a mí? Sí, siempre lo tuvieron y siempre lo tendrán. Es un poco... Claro, cuando no hay una base moral de una sociedad y no hay la identificación de los peligros que esa sociedad enfrenta, pues todas estas sociedades llamadas secretas, que no son más que sociedades de intereses económicos, ¿no? Pues se van metiendo y van cogiendo cotas de poder, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta gente salía... O sea, un tío que salía con los terroristas, con gente, con asesinos en serie, no se valían con los masones. Pues claro que sí, con quien haga falta. Con quien haga falta, con tal de desmontar la moral y la verdad. O sea, robarnos la libertad, que es lo que más nos roba el régimen dictatorial de Sánchez, ¿no? La libertad. Hay una declaración que se ha hecho viral de Gustavo de Castro. Gustavo de Castro es de Vox. Y lo que dice es cierto, lo hemos contado aquí hace meses. En las escuelas públicas españolas hay clases de Islam, del Islam. ¿Quién paga a los profesores y elige los profesores que dan la clase? Mohamed VI. Les paga él, los escoge él y claro, el que adoctrina es el que él manda que adoctrine a los españoles. Escuchen. Solicitamos la supresión inmediata del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros escolares de Granada. ¿Qué otro país entrega a una potencia extranjera el adoctrinamiento cultural en sus propias aulas? Ninguno. ¿Quién financia este programa? El Reino de Marruecos. ¿Quién dirige este programa? La Fundación Hassan II. ¿Quién elige a los profesores? El gobierno marroquí, sin supervisión alguna, ni de la Junta de Andalucía ni del Gobierno de España. ¿Y quién coordina y supervisa los contenidos que se imparten en ese programa que ya tiene cabida en 6 centros escolares de Granada? La Embajada de Marruecos parece que se defiende desde las instituciones públicas y desde ambos partidos una serie de ideas, una serie de valores, pero por otro lado dejamos que entren en nuestra aula la implantación de programas que pretenden consolidar y expandir una cultura y una ideología totalmente antagónica a los valores que decimos defender en estas instituciones públicas. Oye, Álvaro, a este paso Mohamed VI, rey de España, ¿no? Que vamos. Bueno, es que estamos viendo lo que hacen los lobbies, ¿no? Estos políticos, en cuanto les das un sobre, hacen lo que haga falta, ¿no? Y la Junta de Andalucía está en manos del PP. Entonces, mira la influencia china, en fin, es que es todo lo mismo. Lo que está pasando en Europa es exactamente eso. O sea, todas estas grandes farmacéuticas se han sobornado para hacer leyes que favorezcan a sus intereses, ¿no? O sea, los políticos se han convertido en un mecanismo de imposición del control de las grandes multinacionales y los poderes que tienen el dinero, ¿no? En este caso, pues efectivamente lo que está sucediendo es un escándalo, es algo que nadie en su sentido, en su juicio mínimo puede admitir nunca, ¿no? Pero como estamos en manos de quién estamos,
cualquier cosa puede pasar. Lo que hay que hacer es refundar la democracia. Hay que refundarlo todo. Y el primer error que hay en España, a mi juicio, del que vienen todos los problemas, es la sobrerepresentación nacionalista o separatista en Vascongadas y en Cataluña. Ese es el gran error, porque claro, al final, oye, en España hay, como en todo el mundo, no hay dos maneras de ver la vida, digamos la izquierda, la derecha, son conceptos ya viejos a mi juicio, pero bueno, digamos PSOE, PP, pero como nunca consigue mayoría, tienen que contar con esos partidos nacionalistas y estamos en sus manos desde hace 50 años. Y entonces eso es un escándalo y tenemos que liberarnos de ese cáncer ya. Y para eso hay que refundar, hay que rehacer, hay que modificar la Constitución. Y para eso los españoles tienen que darse cuenta y votar un gobierno de mayoría y que, por supuesto, la derecha se una, que es lo más importante, el mayor reto que tiene ahora mismo España. No es fácil. Hemos salido a la calle a hacer una pregunta sobre uno de los mayores problemas que tiene este país, además de todos los que aquí contamos, y es la ocupación. En todas las encuestas públicas aparece la ocupación como uno de los 5 primeros problemas, o la vivienda derivado de esto. Hay poca oferta de alquiler, la que hay es muy cara, porque alquilar es jugártela a que no saques al inquilino sin pagar en 2 años. Tuixén Castellón ha salido a la calle a preguntar por qué creen que el gobierno no legisla para evitar la ocupación, y nos hemos llevado alguna sorpresa. España es el único país en Europa que permite la ocupación en viviendas y que tarda más de 2 años en sacar al ocupa de la vivienda del particular. La mayor incidencia se encuentra en aquellos que pagando el alquiler dejan de hacerlo y están durante 2 años sin pagar absolutamente nada, viviendo en casa de un particular. Hoy salimos a la calle a preguntar por qué creen que el gobierno español lo permite. ¿Qué ganan haciendo esto? Vamos a averiguarlo. ¿Qué opina usted de la ocupación de viviendas en España y de cómo actúa el gobierno? Bueno, creo que es un problema, quizás no tanto como se le da bombo, es quizás residual, pero sí que es verdad que es un problema que no se está tratando y hay gente que pierde su casa durante mucho tiempo y que se la ocupan y no pueden hacer nada. Entonces hay que dar una solución y quizás soy más contundente en echar a esa gente. Mi opinión, yo no estoy de acuerdo en que haya personas que ocupen las viviendas de otras personas y evidentemente el gobierno no hace bien en que hasta 2 años no puedas recuperar tu casa, ¿no? Pues yo sé que hay gente que tiene necesidades, pero que el gobierno se ocupe de esas personas que tienen esas necesidades. No ocupes las casas de alguien que se ha esforzado en conseguir su propia vivienda. Eso es lo que te puedo aportar. A ver, no sé exactamente qué políticas se pueden hacer políticas se están llevando a cabo para solucionar el tema de la ocupación. Tampoco me parece que sea un problema grave, creo que se está exagerando desde un lado determinado del espectro político y el principal problema de la vivienda tiene que ver con la especulación, no con la ocupación. No voy a decir puto desastre. Bueno, puedes decir lo que usted quiera, ¿eh? Bueno, pues es un desastre auténtico. La ocupación de los pisos hay que acabar de alguna manera y lo que se impone es un cambio de legislación, pero ya inminente. O sea, no se puede seguir en esta situación cuando hay gente que se está metiendo en casas y están echando a otros que verdaderamente son los propietarios y lo necesitan probablemente más, porque los que están ahí metidos pues estarán cobrando 18 subvenciones, el que no pasando droga y demás. O sea que acabar ya, inminente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, es verdad que los narcopisos son pisos ocupados que no pagan alquiler. Pero fíjate, Pardo, cómo cala el mensaje oficialista de Moncloa. 2 de los entrevistados dicen, no es un problema tan grave, no afecta a demasiada gente. Bueno, hasta que te toque a ti, ¿no? Mira, es tremendo. Yo viví con mi cuñado, ¿no? Esta situación en Madrid y en el momento en el cual se te arrebata la propiedad, que la propiedad es la felicidad, se busca la felicidad con la propiedad, que te pertenece a ti y que una persona decide que te va a robar la propiedad y un Estado de Derecho que se dice de derecho no te protege, algo falla. Sí, entonces, sí. Para recuperar la propiedad tuvimos que llegar al punto de pagarle para que se fuera. O sea, cuando eso sucede en un Estado, el Estado está quebrado.
Porque el propietario, para poder recuperar su propiedad, tiene que pagar al delincuente para que se vaya de la vivienda. Y eso es algo muy común que sucede en España, pero luego tenemos un discurso en el cual, a través de publicidad en cientos de millones de euros, por parte del Estado se quiere dar un mensaje diferente, ¿no? Como que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, como que todo el mundo tiene derecho incluso a ocupar, como que, bueno, si hay casas vacías, serán porque esa gente, pues bueno, pues hay que ocuparle las casas. Entonces dices, pero ¿dónde estamos llegando en España? Que una persona tenga que pagar para recuperar su propiedad y se tenga que gastar miles de euros para construir luego un búnker para que no le puedan volver a entrar. Pues esa es la realidad de España. Álvaro de Marichalar, tú viajas mucho por todo el mundo. ¿Has encontrado lo que pasa aquí en España, en otro lugar? Ningún lado. Los únicos 3 derechos que tenemos son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. No hay más derechos. No hay nada más. No hay ningún derecho más. Porque los demás derechos son a costa de quitarles o la vida, o la propiedad, o la libertad a otras personas. Ya. Así de sencillo. Entonces, hasta que eso no sea interiorizado por toda la sociedad española, hasta que eso no sea impuesto por el Estado, que para eso sirve y no sirve para nada más, estaremos en el declive en el que nos encontramos. Pero claro, es un tema de mentalidad. Eso es un tema importante. Hay que mentalizar en esos conceptos, ¿no? Que son conceptos de convivencia básica que nos ha quitado la banda socialista durante 50 años, porque han ido minando esos conceptos en los que se fundamenta una sociedad madura que se puede dar a sí misma un Estado que garantiza esos derechos, que, insisto, es para lo único que debe servir el Estado. Mira, José Moscardó te manda un correo, me lo manda a mí para ti, y dice: me encanta Álvaro de Marichalar y su discurso, que es lo más parecido a una arenga innata, algo muy difícil y escaso. Hay personas con carisma natural, voz firme, clara y con capacidad de transmitir emoción y pasión de forma espontánea. Y eso Álvaro lo posee y cala en los oyentes. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Qué honor, qué maravilla. La verdad es que, mira, yo creo que en esta vida tenemos muy poquito tiempo para andarnos con paños calientes. Nosotros que somos navegantes y que estamos jugándonos la vida desde hace ya mucho tiempo, pues lo conocemos muy bien. Y efectivamente, o dices las cosas como las sientes o eres esclavo de ti mismo. Sí. Así que más vale la pena que conquistar lo único que puedes conquistar en tu vida, que es la libertad. Y para eso hay que decir las verdades del barquero, aunque duelan. Pero cuanto más, mi padre siempre decía, quien mejor te quiere, te hará llorar. Sin duda. En un momento dado, porque será leal a ti mismo. Porque será leal a ti. Me hacéis llorar bastante los dos, también lo digo. Por cierto, hoy es 3 de noviembre. Había una huelga de autónomos convocada del 1 al 15. Y yo, miren, yo soy periodista. Yo llevo 10 días buscando un portavoz nacional para entrevistar en la huelga de autónomos y no lo he encontrado. Entonces, está muy bien convocar huelgas, pero hay que tener una estructura de apoyo para que hagamos de altavoz los 4 o 5 que lo haremos, porque el resto mirarán a otro lado. Solo encontré al amigo Ariel, que es portavoz de los autónomos en Fuerteventura, que entrevistamos aquí hace días y que nos dijo de qué va esta huelga. Escucha. No solo lo que pagas de trimestrales o de Hacienda, sino el acoso también que hay por parte de las inspecciones de trabajo, de las administraciones públicas, que es ir a multar y a todos los autónomos en general. Ariel dice que no se trata de no trabajar, sino de no usar tarjetas de crédito. Desde el día 1 hasta el 15 de julio es posible que usted colabore con esta huelga, que motivos sobran, pues pagando en efectivo. Si le surge, claro, depende de la cantidad, ya lo sé, si no todos los servicios se pueden hacer así. Pero la huelga lo que busca es que no se utilice tarjeta de crédito y es posible que algún autónomo se lo pida. Y decirles que cada vez que me ponía en contacto con una asociación de las convocantes,
que no son las grandes, me decían, es que si hablo, luego van a por mí. Pero vamos, que más de una vez me he encontrado con esto. Bueno, no quiero leer los pero yo le digo a la gente, pero es que Albert, es que vamos a ver, es que, o sea, yo es que esto a mí yo no lo puedo consentir, o sea, para mí. Es decir, y que si hables van a por ti, bueno, ¿y qué estamos haciendo los demás? Sí, sí. O sea, es que la sociedad tiene que espabilarse, porque claro, dice, no, mira, yo es que quiero denunciar la Inquisición fiscal, pero no me voy a poner pero la huelga, bueno, mejor no salgo porque me va a venir la agencia tributaria. Bueno, ya, pero tú tienes que asumir lo que te va a llegar. Oye, Ariel, sí, pero yo también entiendo lo que dicen, ¿eh? Ariel tiene un restaurante en Fuerteventura. Será casualidad, pero le entrevisto yo, aparece en el programa, le movemos en redes, llega al restaurante y está precintado con una cinta de la policía porque le tenían una inspección y justo la hicieron después. Cuidado que estas cosas pasan, ¿eh? Es muy duro lo que... ¿Y entonces qué haces, Albert? No, jugar... Pues mira, irnos de España y jugárnosla como estamos haciendo aquí, ¿no? No hay más remedio. Pero esto es una actitud, es una decisión personal. Yo quiero decir, yo no puedo obligar a nadie que haga esto. Ha de surgir, es una manera casi de ser, es una forma de entender la vida. Estamos muy locos nosotros, no somos normales. Pero no convoques una huelga. Ya. Si convocas la huelga, pues la convocas con todas las que tienes que... A nosotros nos escribieron y dijeron, no, pero es que no queremos que me vinieron a decir, queremos que le deis difusión, pero no queremos que esté politizada. Oiga, que está hablando usted con un partido político. Claro, que es tontería. Es que, a ver, y que está hablando con un autónomo, porque yo soy autónomo, y pues no sé. Y el tema del dinero en efectivo, claro, pues es que hay muchas, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? A nivel individual, sin tener que hacerlo a nivel colectivo, defendiendo libertades, ¿no? Por ejemplo, el llevar dinero en efectivo en la cartera y en determinado momento, pues decir, pues oye, yo voy a pagar un yogur con 1 euro o con 10 euros voy a pagarme una cerveza, pues lo pagas en efectivo o no. O sea, hay muchas maneras. Yo también lo que le pido a la gente es que hay mucha gente que nos tiene a nosotros, pero también que pueden hacer acciones individuales que pueden ayudar también a la libertad, ¿no? Y a los derechos fundamentales. Escucha autónomos, Vicente, Marina, Gema, JM y Miguel. Yo soy autónomo y veo que el tema de la subida de los impuestos de autónomo lo están haciendo como cuando dijeron que iban a subir la luz un 11%. Salió todo el mundo a la calle, que era una barbaridad, una aberración. Cogieron y lo bajaron al 8%. Y la gente parece que lo vieron hasta bien. Se sentían tranquilos y cómodos con un 8%. Pues creo que están haciendo igual. Doy todo el apoyo al canario para que el del 1 al 15 de diciembre no se utilice la tarjeta. Que no nos controlen de lo que hagamos y lo que tenemos que hacer. Estoy con los autónomos. Llevo años intentando pagar siempre con efectivo. Desde que se escuchaban rumores de la moneda digital, la gente va concienciándose un poquito y ya hay gente que más o menos lleva y pagan con efectivo. Estoy de acuerdo con lo de los autónomos, pero todavía sería mejor idea hacerlo el mes de diciembre. Porque el mes de diciembre es cuando realmente hay una afluencia de gastos muy grande. Y ahí es cuando estaría bien hacerlo de no cobrar con tarjeta. Sería el doble o el triple del dinero. Lo de autónomo es una mafia tremenda que montó el gobierno. Lo montó el gobierno socialista. El que puso presidente de los autónomos ahí es un perla que tiene toda su familia metida y está subvencionado por el mismo gobierno, todo el sindicato. Ni hay autónomos ahí metidos, ni afiliados, ni nada de nada. Este que sale en la tele y dice no sé cuánto y ya es Superman. Si se refiere a Lorenzo Amor, presidente de ATA, es verdad que cobra subvención de dinero público y que a veces, y yo le conozco bien, pues se pone muy beligerante con el gobierno y al día después nos sube la cuota, ¿eh? Es una cosa un tanto extraña lo de ATA. Y existe una asociación que se llama Autónomos por el Mundo
y nos ha dejado un mensaje. Es José María. Hola Albert, soy José María, de Jubilados Autónomos por el Mundo. 45 años de autónomo y me ha quedado 850 euros. No puedo vivir en España y tengo que vivir en Marruecos, que es más económico. ¿Cómo te quedas, Álvaro? Cotizando toda la vida y se ha de ir a vivir a Marruecos porque aquí con 800 al mes no hay quien viva. Pero un marroquí viene aquí y le dan una subvención superior. Sí, bueno, seguro. Es la ingeniería social que están creando y delante de nuestras narices nos están robando nuestra nación, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra civilización cristiana y como no tenemos la valentía necesaria para luchar por esa independencia, por esa libertad personal y colectiva, nos seguimos dejando hacer. Es así, ¿eh? Mira, hay un amigo, Capitán Bitcoin, Álvaro, buen amigo del programa, ha colgado en redes un vídeo de españoles durmiendo en caravanas porque no se pueden pagar un piso. Vean. ¿Te imaginas tener un trabajo fijo y aún así dormir en una caravana? Algo se ha roto en España y a nadie le importa. Atento a esto. 3 de cada 4 vecinos de este asentamiento trabajan. La mitad tienen contrato fijo. En Mallorca, cientos de trabajadores viven ya como si fueran mendigos en su propio país. El alquiler se come el sueldo entero y una habitación vale más que su jornada completa. No hablamos de vagos ni de antisistema. Hablamos de quienes hacen funcionar hoteles, hospitales y bares. Ellos sostienen el país, mientras el país los abandona. Son gente que mantiene el sistema mientras duermen en una furgoneta sin baño. ¿Y qué hace el gobierno de la gente? Nada. Protege a los ocupas, mete en hoteles a ilegales recién llegados, le regala vivienda pública a gente sin arraigo, te sube impuestos sin piedad y deja que tú te busques la vida. Si trabajar ya no te garantiza ni siquiera un techo, entonces no estamos en crisis, estamos en una estafa legalizada y tú eres quien la sostiene. Lo firmo todo. Álvaro, enhorabuena por este vídeo. Es magnífico y es cuidado, es habitual. No solo camareros, trabajadores de obra, no, policías nacionales en Mallorca o en Canarias. En verano han de dormir en caravanas o en el coche porque las dietas no les dan para más. En los partidos emergentes como el tuyo, poneos ahí, Pardo, porque esto no es justo en un país como este, ¿eh? No, claro que no es justo y es muy triste, ¿no? Y sobre todo en verano se ven escenas muy tristes como personas, médicos o policías, guardias civiles que son destinados en las Islas Baleares, por ejemplo en Ibiza, donde tienen que dormir en los coches porque no tienen dinero ni para pagarse un apartamento, porque la dieta no les da, o incluso, como vimos en este verano, la unidad de intervención policial, ¿no? Que no les daban las dietas porque no había dinero en la caja y entonces se tenía que pagar de su bolsillo hoteles de 120, 140, 150 euros por 15 días, es decir, no tenían dinero, entonces se tenían que ir de los hoteles para dormir donde podían. Claro, es que dices, pero ¿dónde estamos llegando en nuestro país? Y Álvaro lo ha dicho, dice, o sea, a un español le queda de pensión 850 euros después de haber cotizado 45 años y en cambio a uno que viene de Marruecos y entra en España le van a dar todo tipo de ayudas y seguramente multiplicará por 2 o por 3 lo que pueda estar ganando o lo que gane ese español con la pensión. Pues este es el mundo al revés, ¿no? Pues es así donde nosotros nos estamos enfrentando y que esto no puede continuar así. A José María, el jubilado autónomo que está en Marruecos, hay que decirle que se nacionalice marroquí, claro, que vuelva a España y entonces ya cobrará el doble, ¿no? Ahí está, pues estas situaciones que acabo de describir, que es el testimonio, la prueba fehaciente de que el Estado en este momento es fallido, así de claro, no sucedían en la época de Franco. Por eso se meten tanto con Franco, porque Franco les deja en evidencia, así de claro, les deja en flagrante evidencia, esta gentuza abyecta. Y entonces, pues claro que se vivía mejor con Franco, sin duda alguna, vamos. Está claro que se vivía mucho mejor. Mejor no, mucho mejor. Así de fácil. Queridos, me voy a la redacción. Gracias a los dos por vuestro tiempo. Pardo, estate pendiente que pasan cosas y si ocurre algo grave en los juzgados tendré que llamarte en cualquier momento. Muchas gracias, Luz María. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes.
Un saludo para todos los confidenciales, para ti y los tertulianos también, recibiendo mensajes y opiniones de todas partes del mundo. Es el caso de Nuevo Mundo. Concretamente dice que quería preguntar si sería posible que comentáramos algo sobre la nueva tasa de residuos urbanos. Dice que en su caso particular soy una persona en una vivienda y me corresponde pagar aproximadamente 63,88. Dicen que se basan en el valor catastral de la vivienda y si a mí, que soy una persona sola, nos comenta, pues calculan aproximadamente esos 63,88, se supone que en los pisos que tengo por debajo, que hay familias, debe ser exactamente igual, con lo cual no se acaba de comprender. Carmen dice que te sigue de hace tiempo, nos sigue su esposo y ahora se ha incorporado su madre, que ha conseguido, nos comenta que es el corazón de una mujer atrapada en el engañador socialismo durante toda su vida, que vivió una posguerra muy dura, que compartió con su familia asesinada en manos de Franco y ahora te sigue. Dice que es una gran fan. Fue una de los primeros soldados de España. Imagínate la familia, eso era demasiado en esos momentos. Para ellos una mujer militar y ya no había que preguntarle de qué picojeaba, automáticamente le ponían la etiqueta. Magalén dice, y nos escribe desde Caracas, dice un saludo para todos los confidenciales, especialmente para Albert Castillón. Sigo tus directos con frecuencia, esto me tranquiliza el alma sabiendo que cada parte del mundo hay una legión luchando por la libertad de sus respectivos países. El mío prontamente en libertad. Un saludo desde Caracas, concretamente desde Colinas de Bellomonte. Esperemos y estaremos hasta el final. Leopoldo también nos escribe y dice, señor Castillón, me parece encomiable su lucha contra el presidente. Hay un tema que me interesa, de las grandes críticas, de las grandes cadenas, esas cadenas comunitarias de comunidades tipo centros comerciales, los cuales no dudan en exprimir al máximo a nuestros agricultores en la compra de productos. ¿Acaso sería tan dañino para sus ganancias pagar al agricultor, dependiendo del volumen de la compra, pagar 2 o 3 céntimos más, nos comenta, más el kilo? Realmente yo les daría un pequeño desahogo para compensar esas malas cosechas, defensas ante la sucia competencia que tenemos de Marruecos. Y Raquel, y esta es la última, Albert, dice que te escribo, soy una asesora, que tengo varios clientes, estoy muy preocupada, que han padecido la injusticia de tener que devolver las ayudas del COVID, esas ayudas que comentábamos siempre de los autónomos en alguna ocasión, sí que es verdad que lo hemos comentado en este programa. Yo intenté pelear y pelear mucho, mi cliente está sin cobrarle, pero no hemos conseguido nada, aunque hubo una ayuda a las que no tenía derecho, las del 2020, esas eran correctas, pero la han hecho devolver y me devuelven que todo esto que está pasando no lo pueda controlar. Me estoy revelando a que ellos no puedan pagar. Podríamos hablar también de este tema. Aquí lo dejamos, al ver si es importante siempre recordar que tenemos los canales en marcha todo el día con todas nuestras noticias, con toda la actualidad y sobre todo las mejores entrevistas de Albert Castillón. Muchas gracias. Y sobre la tasa de basuras, nos ha mandado Teresa algo, yo creo que es muy didáctico, lo ha hecho Sonia Quintana. Escuchen. Vídeo muy importante. Os cuento cómo os la está intentando colar la izquierda con la tasa de basuras. Antes de poner los vídeos de ejemplo, una cosa que quiero que sepáis. Es una tasa que tiene que cobrar los ayuntamientos por imposición de Pedro Sánchez y que a la izquierda le viene genial, porque la mayoría de los ayuntamientos de España están gobernados por el Partido Popular. Así que es una herramienta maravillosa para echar a los vecinos contra el alcalde. Y ahora, sabiendo esto, mirad cómo lo están haciendo en Madrid. ¿Y eso? Pues la nueva tasa de basuras que ha diseñado este señor. Sí, Almeida. Estos días has recibido en tu casa la tasa de residuos, el basurazo de Almeida. Como veis, directamente se lo atribuyen a Almeida. Primera mentira. Mirad. Consecuencia de aprobar la ley de residuos contaminados que aprobó el Gobierno central. ¿La cobrarán quién? Bueno, pues los ayuntamientos, pero ojo, por imposición directa del Gobierno. Imposición directa del Gobierno. De hecho, los ayuntamientos están en contra. Segunda mentira, te van a decir con toda su cara que el PP votó a favor. El Partido Popular votó a favor de esta ley. Pues mentira también, porque es que los que votaron a favor fueron ellos. Tercera mentira, cuando ya dejan caer que Sánchez algo tuvo que ver por ahí, dicen, es que la Comisión Europea nos obligó. Contamos en un minuto qué hay de cierto. 1, que viene de una directiva comunitaria. Es obligatorio. Esto es mentira también. O sea, el propio vicepresidente de la Comisión Europea ha salido a decir que la tasa es culpa de Pedro Sánchez y que podría haber tomado otras medidas diferentes a esa. En definitiva, que lo que te van a decir es que es una tasa necesaria
porque la ha impuesto Pedro Sánchez, pero injusta porque la está cobrando Almeida. El gobierno central pide que se ponga la tasa, pero no dice cómo debe ser. Si es injusta, es porque así lo ha decidido Almeida. Todo por puro capricho de Almeida. Con toda su cara. Tenemos al gobierno en 2027, lo cambiaremos. Por favor, que no os la cuelen. Adiós. Y tiene razón Sonia Quintana, pero también que la estamos pagando. Bueno, llega Sandra Flores en un minuto. China, sí, está aquí, gobierna casi todas las grandes industrias de nuestro país. Ahí está metida en lo principal para manejar España el Partido Comunista Chino y se lo estamos dejando hacer. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, nuestro buen amigo David Alandete, corresponsal de ABC y COPE, se fue a la Comisión de Seguridad de Congreso y Senado para hablar de los contratos de Huawei. Y dijo las cosas tal y como son. La influencia de Huawei, el contrato que toda empresa china tiene con el gobierno chino que le obliga a poder pasarle la información que pida. Y dijo también por qué los servicios de Huawei son tan baratos. Desde luego Huawei es barato y una de las excusas del gobierno cuando se conoció este contrato era que la parte más barata, según Estados Unidos, es la parte más barata porque el Estado chino financia la tecnología de Huawei, en muchos casos y según acusa Estados Unidos con espionaje industrial. Por eso la directora financiera de Huawei fue detenida entre el 19 y el 22 en Canadá a petición de Estados Unidos por un caso de espionaje técnico, y es más barato porque al régimen chino le interesa que sea más barato para ofrecerlo a determinados mercados. Y para Estados Unidos es extremadamente alarmante. Como les digo, Alandete está en Washington, conoce cómo funciona la administración de Donald Trump y asegura que están más que preocupados porque España, el gobierno Sánchez, no ponga ningún tipo de restricción a la tecnología de Huawei. Eso afectará a los contratos de empresas españolas en Estados Unidos. Y si se halla que ha habido un trato desigual a empresas estadounidenses, podría llevar a restricciones a empresas españolas participadas por el gobierno o públicamente por el Estado, en contratos estadounidenses, y colocar a empresas españolas en una lista negra de tecnológicas, como hay muchas otras, ¿no? Pero lo que desde Estados Unidos sorprende es que se firme este contrato para el almacenamiento de documentos secretos y judicializados, ¿no? Y las medidas futuras yo creo que pueden llevar a un entorpecimiento de la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sobre todo en materia de compartir información. Sandra Flores, directora de Epoch Times España, bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Albert, encantada de estar nuevamente en tu programa y un saludo muy cariñoso a todos los confidenciales. Bueno, Alandete ha dicho lo que tú nos apuntabas aquí cada vez que venías, pero lo vamos a pagar caro. Empresas españolas se le cerrará las puertas por estos extraños acuerdos con Huawei. ¿Se puede evitar? ¿Hay alguna vía de escape o no?
Bueno, la vía de escape sería que cancelaran todos los acuerdos con Huawei, como han venido haciendo tanto Estados Unidos como la mayoría de los países europeos. Si es que tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es realmente sorprendente, y de hecho lo dice Alandete en su intervención, es que no se le haya cerrado la puerta. Es decir, y no solamente no se le haya cerrado la puerta, sino que se le haya conferido acceso a los datos más sensibles y más delicados que puede haber en una democracia, que son las escuchas judiciales. Eso no se entiende. No lo entiende nadie, no lo entienden en Bruselas, no lo entienden en Estados Unidos, y menos mal que en España ahora por fin se está empezando a hablar de esto, y sobre todo se está empezando a ver cuáles pueden ser las consecuencias a todos los niveles de tener estas relaciones peligrosas. Bueno, tú has sido pionera de hablar de ello cuando nadie lo hacía. Estábamos aquí, tú y yo, y The Epoch Times publicando los riesgos de los acuerdos que se cerraban y que se han seguido cerrando. Aquí nadie ha variado el rumbo. Hay una consultora que seguro que los confidenciales saben de quién hablo, Acento, la de José Blanco, que fue el fundador. José Blanco, Pepiño Blanco, el ministro, pero el presidente es Alfonso Alonso, del PP, ministro con el Partido Popular, y además ahora han fichado a María Lledó, que era del equipo de Álvarez en el Ministerio de Exteriores y con importantes contactos en Europa. Esta empresa, esta consultora, ayuda a cerrar acuerdos con China, y firman los acuerdos cargos públicos que han estado 20, 30 años cobrando dinero público. ¿Es esto decente? Porque es como vender la influencia, el conocimiento de lo público a una privada enemiga. Claro, es que pensemos una cosa. Yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre qué hacen excargos públicos españoles utilizando la influencia que adquirieron durante años al servicio de los ciudadanos españoles para hacer lobby y para lograr buenos acuerdos para una empresa que está destruyendo a su competencia, entre ellas las empresas españolas. Porque claro, lo que dice Alandete en su intervención es algo que, como tú muy bien dices, Albert, yo llevo diciendo mucho tiempo, y nosotros desde Epoch Times llevamos reportando mucho tiempo. Las empresas chinas no compiten en igualdad de condiciones. De nunca lo han hecho. Las empresas chinas están artificialmente subsidiadas, ayudadas, dejan de pagar a proveedores, tienen toda la protección del régimen chino. ¿Por qué? Porque son tentáculos que están diseñados para, uno, infiltrarse, como lo que están haciendo ahora mismo, hasta el fondo de las democracias occidentales y de las infraestructuras críticas de esas democracias. Y dos, para expulsar a la competencia, porque ¿quién puede competir con una empresa cuyos costes son tan ridículos que es imposible competir con eso, porque no tienen prácticamente costes? Entonces, claro, que servidores públicos que supuestamente deberían estar velando por los intereses de las empresas españolas, por la competencia de las empresas españolas y de sus aliados, estén justamente favoreciendo a una empresa que es un peligro para la seguridad nacional, que nos enfrenta con nuestros aliados naturales, como son Estados Unidos, como es Europa, como es la OTAN, y que encima está destruyendo la competitividad de nuestras propias empresas, es que es un sinsentido, no se entiende. Y todo además de manera legal. Claro, por ejemplo, estos personajes que he nombrado han estado, algunos de ellos, casi 30 años en la escena pública, y ahora lo pone al servicio de un enemigo del país, ¿no? A cambio de, entiendo, facturas y contratos. Hay algo que tampoco entiendo. No hace mucho, Partido Popular y PSOE no quisieron votar una propuesta en el Congreso a favor de la justicia universal. Y me dices tú que detrás estaba China. Explícame. Siempre está China detrás de todo lo malo que ocurre, desgraciadamente. No China, de nuevo, el Partido Comunista chino. Sí, los chinos son maravillosos, está claro. Sí, la jurisdicción universal es la ley que quedó después de la Segunda Guerra Mundial y que todas las democracias juraron
mantener para evitar que se volvieran a producir crímenes tan horrendos como los que sucedieron con el genocidio de los judíos, por ejemplo, como el Holocausto. Poco a poco los países la fueron dejando. España, fíjate tú, se convirtió en un paladín de la jurisdicción universal y fue en virtud de la jurisdicción universal que se enjuició y se condenó a Augusto Pinochet. Sí. Bueno, pues en la Audiencia Nacional, eso fue antes de la pandemia, no recuerdo exactamente el año, perdonadme, no me he preparado, pero en la Audiencia Nacional se denunció a Jiang Zemin, que entonces era presidente de China, y otros 4 líderes chinos por el genocidio que estaban cometiendo en el Tíbet, porque es que a genocidio al Partido Comunista Chino no le gana nadie. En Tíbet, en Xinjiang, el genocidio de Falun Gong, los cristianos. Bueno, en este caso era el del Tíbet. ¿Qué pasó? Que las pruebas eran tan aplastantes que la Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria a China pidiendo a Jiang Zemin que viniera a declarar o que declarara a través de los cauces diplomáticos que se establecen. Inmediatamente se propuso en el Congreso una reforma de la ley de la jurisdicción universal que lo que hacía era de facto anular la capacidad de la Audiencia Nacional para seguir con ese proceso, porque decía que únicamente se podían proseguir con aquellas causas en las que las víctimas fueran españolas. Eso rompe por completo con el espíritu del que nació la jurisdicción universal, que era precisamente que los estados de derecho avanzados no permitieran que hubiera genocidio cometido contra otros pueblos. Bueno, pues ahí PSOE y PP, históricamente, nunca jamás se han puesto de acuerdo, pues ahí se pusieron de acuerdo los dos tan ricamente para votar a favor de restringir la jurisdicción universal. Esos casos se tuvieron que archivar. Aquí hay mucho que no sabemos, Sandra. Aquí hay extraños acuerdos. Sabemos de la presión de multinacionales chinas, por ejemplo, a lobbies en Bruselas para votar de determinada forma. Si ocurre ahí, ocurre aquí. ¿Algún día sabremos cómo reparten y a quién reparten del gobierno para que España, con Zapatero y Sánchez, se convierta en el país europeo más cercano al régimen comunista chino? A ver, yo creo que uno nada más que tiene que ir a mirar la facturación de la consultora Acento, porque es que ellos lo hacen de forma totalmente legal, es decir, ellos tú ves en su página web que han reportado un incremento de beneficios, no sé exactamente del porcentaje, no sé si han duplicado su facturación desde que tienen a Huawei como cliente. O sea, eso son comisiones por lobby, es que es así. Otra cosa es que sea legal, pero es moral. O sea, ¿es realmente moral el tú ayudar a una empresa que está controlada? Es una empresa, ojo, que la fundó un militar, que está controlada por un régimen autoritario que se ha declarado a sí mismo en guerra con Occidente, que dice que quiere ser la potencia dominante para 2049. Y ojo para los que dicen, yo creo que de forma un poquito irreflexiva, ¿no? De decir, no, es que tampoco es tan malo porque Estados Unidos es un imperio decadente y China es un imperio emergente. No, señores, China no es un imperio emergente, ni muchísimo menos. China es un régimen autoritario, comunista, que está en decadencia, porque además esa es otra. O sea, todos los indicadores económicos están diciendo que China está implosionando. Es decir, encima, para colmo, yo creo que nos estamos alineando con el que va a perder la partida. Y es un régimen que si es capaz de tener a sus presos de conciencia en campos de trabajo, como si fueran langostas en un grotesco restaurante, para sacarle los órganos y venderlos, ¿qué no harán con nosotros? Si nosotros les damos la ocasión de tener poder sobre nosotros. Es decir, no nos confundamos. China no es un adversario. El Partido Comunista Chino es un enemigo que tiene la determinación de destruir por completo el sistema de libertades y de derechos que ha sido, yo creo, el periodo, o sea, el que nos ha dado el periodo de prosperidad más largo de la historia de la humanidad, que han sido los últimos 80, 90 años. Y está decidido a acabar con ello. Y todo lo que veamos venir del Partido Comunista Chino es o mentira, o falso, o es una estrategia para engañar. Y como dice Daniel Lacalle, al que yo admiro muchísimo, que no te engañen. Total. Recuerden que Acento se mete a Huawei como gran cliente de una forma, con una carambola, ¿no? Huawei quiere ser quien implante el 5G en España. Sánchez ya está en Moncloa
Sánchez les dice que no y van por la puerta de atrás, contratan acento y les dice que sí. ¿A cambio de qué? ¿Y a cambio para Sánchez por la puerta de atrás? Ahí lo dejamos porque nos falta información para poder confirmarlo, pero huele mal, huele muy mal. Querida Sandra Flores, te leo en Epoch Times España, que sé que funciona muy bien. Enhorabuena y fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los confidenciales. Y muchas gracias por tus palabras, querido José. Buenos días, Albert. Te escucho cada mañana y cada noche, y a veces hasta te repito, porque dices verdades como puño, como suelen decir por aquí. Qué bonito que digas eso. Me gusta repetirme. Y Magda, muchas gracias. Qué bien lo hacéis, os felicito. Me siento tan orgullosa de seguiros. Os felicito a todo el equipo. Un abrazo muy fuerte. La palabra orgulloso de seguirnos es preciosa, ¿eh? Orgulloso estoy yo de tener gente como vosotros al otro lado, verdaderos soldados de la verdad. Bueno, hemos recibido muchas cosas con inteligencia artificial, pero esta en la que aparece Maduro, Gustavo Petro y hasta Donald Trump está muy bien hecha. Vean. Maduro mirando con prismáticos por la ventana. Pero ya mismito. Petro, parcero, es Maduro. Los barcos yanquis están cada vez más cerca. No sé dónde esconderme, todo el mundo me da la espalda. Madurín, no te preocupes, parce. Ya verás cómo yo hablo ahora mismo con esos barcos y no se atreven a atacar. Déjamelos a mí. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Pedro, hermano, estoy en peligro. La flota yanqui está ahí mismito. Necesito tu ayuda. Ya no sé qué decirle a Trump para salir de este lío. Oye, Madurete, no te preocupes, tío, que ya hablé con Raúl Castro. Yo les acabo de perdonar unos cuantos millones de deuda con España, así que me deben un gran favor. Prepara todo, que mañana te mando mi avión Falcon para que te lleve para Cuba. Para eso estamos los amigos. ¡Hostia! Qué alivio, pues. Al fin estoy a salvo. Ya falta poco para llegar a Cuba. Amigo Trump, como te prometí, te estoy mandando a Maduro para Guantánamo en mi avión personal. Así que por favor no me saques de la OTAN. Y bueno, esos 50 milloncetes de recompensa no me vendrían mal. Muy bien, así me gusta, Pedrito, que te portes bien y por una vez cumplas tu palabra. Ya hablaremos. Presidente Maduro, le habla el capitán. En breves momentos aterrizaremos en la base de Guantánamo. Bienvenido a su nueva casa. No. Sí, así es Sánchez, vendiendo a cualquiera por un puñado de millones. No duden que la personalidad del presidente español es muy similar. Bueno, muchas gracias a quien ha mandado varios de ustedes algo hecho con inteligencia artificial, una canción llamada Audio España. Escuchen. La justicia se duerme, el poder despierta, nos dan una limosna y se lleva la puerta. El campo no aguanta, la ciudad está inerte, esto no es un rumor, es lo que se vierte. Y tú callado pagando el festín, mientras se pudre el fruto en tu jardín. El barco hace aguas, es ya evidente. Despertamos ahora o cuando no quede nada enfrente. Es la cuenta atrás, no hay más juego. Mientras reparten la tierra entre su círculo de fuego. Desde que la inteligencia artificial irrumpió en el mundo de la música, me van a perdonar, pero esto ha ganado mucho, ¿eh? Sí, lo hacen bien, sé que no existen, pero qué bien suenan, por favor. Bueno, y Abraham Gómez, no hay inteligencia artificial que imite a este hombre. El otro día vio la comparecencia la pasada semana de Sánchez en el Senado y claro, tenía que mandarle un mensaje a San Pedro, Sánchez. Qué bonita la comparecencia de Pedri hoy en el Senadi. Fantástico, ¿no me ven la cara de satisfacción? Como la de Pilar Alegría. Aquello fue, encendí la tele, le vi llegar, digo, ay, qué bonito. Fue al Senado sin cenar, ¿eh? Digo, yo voy como a España sin comer. Se sentó y entró flotando. Abrió la boca, cada vez que abría la boca, bueno, a mí se me erizó un pelo del sobaco, tieso. Volví a abrir la boca, otro pelo que se me erizaba.
Total que me fue a afeitar porque hablaba y me dolía, ¿sabes? Cada vez que hablaba me dolía y digo, así no se puede. Me afeité y ya lo llevé mejor. Le escuché. Cada vez que le preguntaban algo, él contestaba. Y cuando contestaba a mí, yo me acordaba de un aeropuerto que hay aquí en Tenerife que se llama Los Rodeos. No sé por qué, pero él hablaba y yo escuchaba el nombre de Los Rodeos, ¿sabes? Por la neblina igual. Porque cuando Pedri habla, hay neblina y eso hidrata, ¿sabes? Nos hace flotar a todos. Nosotros para él no somos personas, somos nubes. Él no nos da por personas. Él nos da por cumulonimbo, ¿sabes? Y eso se lo agradezco muchísimo. Gente que lleva toda su vida progresistamente ahorrando dinerito, trabajando un montón para poder por fin, cuando tiene 97,5 años, que igual me estoy quedando corto, por fin me voy a comprar una mansión de 15 metros cuadrados. Igual me estoy pasando. Y que cuando por fin se la compra, se acuerda de Pedri y dice, no, voy a dejar que entre un vulnerable y salgo yo. Eso es pedrismo. Y eso lo ha conseguido él, ¿sabe? O los agresores que son unas personas que tienen una pulserita en el pie que les queda monísima. Pues ellos tuvieron este año unos problemas. Y las agresoras, porque las hay que dan palos también. Pero Pedri no, Pedri él habla más de ellos por afinidad. Y entonces los agresores lo que tienen que, claro, las pulseras eran malas porque eran de AliExpress. Pues Pedri les puso unas de Wallapop. Y les metió también WhatsApp. Entonces cuando ustedes vayan a cometer algo, avisen por WhatsApp. Entonces el agresor que cuando va a cometer una agredisuría, un agradecimiento a Pedri, lo comunica por ahí y se arregló todo. Se arregló todo. Eso lo ha conseguido él. Los incendios. Cuando hubo los incendios, él dijo, hay que tomar medidas. Pues cogió, midió un cacho de mar en Lanzarote y se zambulló. Y todo el mundo sabe que cuando Pedri se zambulla, España se apaga. Pues se apagaron los incendios y se nos apagaron a todos las ganas, ¿sabes? Lo ha conseguido él. Con la Dana igual. Cuando fue la Dana dijo, alarma. Inmediatamente el mismo día, alarma. Se puso una alarma en Moncloa y de ahí no le ha entrado nunca a nadie porque si no le caía un palo, ¿sabes? Dice, a poner una alarma. Lo consigue todo. ¿Quién pacta con Bildi? ¿Quién pacta con Bildi? Él. No todo el mundo sabe pactar con un animal, pero él lo consigue porque es un lenguaje que conoce, ¿sabes? Él te pacta con un camello, por ejemplo. Yo eso no tengo ni idea, pero él lo sabe hacer. Tenemos que agradecerle todo eso. Todo lo que tiene él es bondad. Su horóscopo, que es Pedricornio, míralo para que veas, siempre pone cosas buenas, ¿sabes? Y él nació el 29 de febrero. Búscalo en Google. O sea, era una persona bisiesta. Él te cumple un año sí, un año no, y es demasiado. No te va a estar regalando años. Es una medida muy comunista, consumista, progresista, ¿sabes? Hay que escucharle más y no ser tan crueles con Pedri, porque la comparecencia de hoy estuvo muy buena. Y si se están metiendo contigo y chillándote es porque no tienen razón. Y si tienes razón, pues tú haces un minuto de silencio y nos quedamos todos calladitos y ahí no ha pasado nada, de verdad. Gracias por ir a la comparecencia, porque a una comparecencia se va a comparecer. Y efectivamente tú parecías de todo, pero parecías de todo de verdad. Qué grande, Abraham. Y es verdad, es cierto. Un 29 de febrero nació Sánchez y por eso celebra cada 4 años, ¿no? Es eso. En el 72 nació. Espero que no lleguemos a aguantarle 4 años más. Ni 4 meses, si podemos evitarlo. Bienvenidos, amigos. Esto no hace más que empezar a trabajar para el programa de mañana y les espero aquí a la misma hora en el mismo lugar. Un abrazo. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash,
Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.